¿Y si la soledad era un lienzo esperando el color equivocado? Sofía Ramírez, a sus 38 años, sentía el eco de esa pregunta en las paredes de su apartamento en Colegiales, un barrio porteño que bullía con una vida que a ella se le antojaba ajena. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el de la pintura al óleo de un cuadro a medio terminar, un paisaje onírico que era su único escape reciente. Su cabello castaño oscuro, usualmente un torbellino de ondas rebeldes, caía lacio sobre sus hombros, delatando el cansancio no tanto físico como del alma. La cicatriz casi invisible en la comisura de sus labios, normalmente un detalle coqueto, hoy parecía el vestigio de una sonrisa olvidada. 3 años. 3 años desde que el mundo que había construido con Marcos se había desmoronado, no con un estruendo, sino con el sigilo venenoso de la traición, una infidelidad y una maraña de deudas que él había tejido a sus espaldas. La herida, aunque cubierta por la pátina del tiempo y el trabajo incesante como diseñadora gráfica freelance, supuraba aún una desconfianza fría hacia el mundo y un anhelo más punzante, si cabe, de encontrar esa honestidad que le había sido tan brutalmente negada. «Necesitas volver al ruedo, Sophie», le había dicho Clara, su amiga del alma, con esa mezcla de cariño y pragmatismo que la caracterizaba, mientras compartían un mate en su balcón florido. Clara, diseñadora de moda con un radar infalible para las tendencias y los farsantes, le había hablado de una aplicación de citas con perfil internacional. «Amplía horizontes, che. Buenos Aires se te queda chico para el corazón que tenés». Con el escepticismo como coraza y la esperanza como un tímido farolillo, Sofía había creado un perfil, fotos cuidadosamente seleccionadas, una biografía escueta pero ingeniosa. Deslizó dedos sobre pantallas, esquivó perfiles que gritaban clichés, y entonces apareció él, Víctor Alonso, 42. Las fotos mostraban a un hombre de mirada profunda, sonrisa cálida, un aire de artista bohemio. Argentino como ella, pero actualmente en Sevilla, España, gracias a una prestigiosa beca de arte fotográfico. Su biografía era un poema a la sensibilidad y la aventura, un clic, un tímido hola. La respuesta de Víctor fue casi inmediata, encendiendo la pantalla del móvil de Sofía con una calidez inesperada. Sus palabras eran un bálsamo, ingeniosas, profundas, tejidas con una comprensión que la desarmó. Hablaron de arte, de los colores de la melancolía, de los sueños que anidaban en los rincones silenciosos del alma. Pasaron de la app a WhatsApp en cuestión de días. Las horas se esfumaban en conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada porteña, desafiando la diferencia horaria con Sevilla. Él le describía los atardeceres sobre el Guadalquivir, el aroma a azahar en las callejuelas de Triana, el duende del flamenco que, según él, intentaba capturar con su cámara. Sofía, a su vez, le pintaba con palabras los amaneceres sobre el río de la Plata, el bullicio de San Telmo, la pasión de un tango improvisado en alguna milonga perdida. Se sentía viva, comprendida, vista. Víctor parecía el compañero perfecto, la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Le envió fotos de sus exposiciones, imágenes de paisajes sobrecogedores y retratos que destilaban una profunda humanidad, todas ellas, sin que Sofía lo supiera, cuidadosamente seleccionadas de galerías online de fotógrafos desconocidos. Le dedicaba canciones, fragmentos de poemas que parecían escritos para ella. Sofía flotaba en una nube de endorfinas, planeaba en secreto un viaje a Sevilla para el próximo otoño europeo, conocerlo finalmente, abrazarlo. Las videollamadas eran el único punto flaco, una nota discordante en la sinfonía de su romance digital. Eran escasas, breves. La imagen de Víctor aparecía pixelada, la conexión siempre inestable. «Es mi estudio, mi amor, está en un edificio histórico, con muros gruesos, la señal es un desastre», se excusaba él con una voz que, incluso distorsionada, a Sofía le sonaba a miel. «Y esta cámara del portátil es una reliquia». Ella, ansiosa por creer, aceptaba. El deseo de que todo fuera perfecto era más fuerte que la lógica incipiente. Un martes por la tarde, mientras Sofía trabajaba en el diseño de un logo para una nueva marca de vinos orgánicos, llegó un mensaje de Víctor. Su tono, usualmente jovial y seductor, era sombrío. «Mi reina, ha ocurrido algo terrible». El corazón de Sofía dio un vuelco. «Me han robado parte de mi equipo fotográfico aquí en Sevilla. Una lente especial carísima que necesito imperiosamente para un encargo crucial de la beca. Estoy desesperado». Sofía sintió una punzada de angustia por él, por sus sueños. «¿Pero cómo? ¿Estás bien?», tecleó rápidamente.
Yo estoy bien, amor, pero sin esa lente no sé qué haré. La beca es muy estricta con los plazos. Luego, tras una pausa calculada, añadió: sé que es una locura pedirte esto y me muero de vergüenza, pero ¿tú podrías prestarme el dinero? Son solo 400 euros. Te lo juro por lo que más quieras que te lo devuelvo en cuanto cobre la próxima mensualidad de la beca, a principios del mes que viene. Sofía releyó el mensaje. 400 euros. No era una fortuna, pero tampoco una nimiedad para su economía de freelance. Una alarma diminuta, casi inaudible, sonó en algún rincón de su mente. Pero la imagen de Víctor, su artista sensible y ahora desvalido, la conmovió profundamente. El deseo de ayudarlo, de ser su salvadora, su apoyo incondicional en la distancia, silenció la prudencia. «Claro que sí, mi amor», respondió. «No te preocupes, dime cómo te lo envío». Esa misma tarde, mientras realizaba la transferencia online, una sensación incómoda le recorrió la espalda. Se la sacudió de encima. Era Víctor, su Víctor, el hombre que le había devuelto la ilusión. Le contó a Clara lo del préstamo durante un café en Palermo. La reacción de su amiga fue inmediata y previsible. «¿Qué hiciste qué?», exclamó Clara, dejando caer su medialuna a medio comer. Sus ojos, normalmente chispeantes de humor, se habían endurecido. «Sophie, por favor, decime que es una joda». «No es ninguna joda, Clara. Tuvo un problema real. Le robaron», se defendió Sofía, sintiendo cómo sus mejillas se encendían. «Y vos sos el Banco Central Europeo ahora. Un tipo que conoces hace 2 meses por internet te pide guita y vos vas y se la das. ¿Estamos todos locos? Vos no lo conocés, es diferente. Y me lo va a devolver», me lo juró. Clara suspiró, una mezcla de exasperación y genuina preocupación. «Mira, Sophie, te quiero un montón, pero esto tiene un olor a podrido que se siente desde acá hasta Sevilla, ida y vuelta. ¿Hicieron videollamada Clara alguna vez? ¿Viste pruebas reales de esa beca, de ese estudio?» Las preguntas de Clara eran dardos certeros que Sofía esquivaba con una lealtad fabricada más con deseo que con certezas. La discusión fue tensa, dejando un sabor amargo en la boca de ambas. A las 2 semanas, cuando los 400 euros aún no habían sido devueltos y las excusas de Víctor se volvían cada vez más elaboradas, «la administración de la beca es un caos, mi amor, pero ya casi está», llegó una nueva emergencia. Un supuesto problema con el alquiler de su estudio en Sevilla. Necesitaba 600 euros más, con urgencia, o se quedaba en la calle y perdía la beca definitivamente. Las palabras de Víctor eran una sinfonía de angustia y manipulación. «Eres mi único apoyo en este mundo, Sofía, mi ancla, si me hundo». Sofía lloró de impotencia. Ya no era solo el dinero, era la presión, la sensación de que la felicidad de Víctor, su futuro juntos, dependía exclusivamente de ella. Accedió de nuevo, esta vez utilizando parte de los ahorros que guardaba celosamente para la entrada de un nuevo ordenador, vital para su trabajo. Los meses siguientes fueron una espiral descendente. Las peticiones de Víctor se volvieron un goteo constante, siempre bajo el disfraz de crisis inaplazables. Una tía en España que necesitaba una operación urgente y él era el único pariente cercano, otros 800 euros. Tasas imprevistas para una exposición fotográfica que catapultaría su carrera y les permitiría estar juntos antes. 1.200 euros más, esta vez pidiéndole que vendiera unas acciones que su abuela le había dejado. Sofía se endeudó. Pidió un adelanto a un cliente importante, mintiendo sobre una emergencia familiar propia. Su apartamento, antes un refugio de creatividad, ahora se sentía opresivo, cargado de secretos y ansiedad. Las noches eran largas, pobladas de insomnio y el brillo constante de la pantalla de su móvil, esperando un mensaje tranquilizador de Víctor, que rara vez llegaba sin una nueva sombra de necesidad. Clara la observaba con creciente desesperación. Intentaba hablar con ella, mostrarle artículos sobre estafas románticas, perfiles de hombres apuestos cuyas fotos eran usadas por timadores. «Sophie, por favor, abrí los ojos. Este tipo te está vaciando el alma y el bolsillo». Pero Sofía se había vuelto una experta en el arte de la negación. Cada argumento de Clara era rebatido con una justificación aprendida de Víctor, con una fe ciega que a su amiga le partía el corazón. «Es que no lo entiendes, Clara. Lo nuestro es especial. Él está pasando por una mala racha, nada más. Cuando todo esto termine, vendrá a Buenos Aires y me devolverá hasta el último céntimo. Ya lo verás». Su hermano Daniel, a quien Sofía había recurrido con una historia muy edulcorada para pedirle un pequeño préstamo para una inversión personal,
también había intentado advertirla, con su habitual parsimonia de ingeniero. «Sophie, hay cosas que no cierran en esa historia. ¿Estás segura de que este tipo es quien dice ser? El mundo está lleno de chantas». Pero Sofía no escuchaba, o no quería escuchar. El Víctor que ella amaba era el de las madrugadas llenas de confidencias, el de las promesas de un futuro compartido bajo el sol de cualquier rincón del mundo. Ese Víctor no podía ser un fraude. Una tarde, mientras revisaba distraídamente sus redes sociales, Clara tuvo una corazonada. Había algo en una de las supuestas fotos artísticas de Víctor, un detalle arquitectónico en el fondo que le resultaba familiar. Empezó a investigar online, usando fragmentos de la imagen, palabras clave. Horas después, con los ojos enrojecidos por la pantalla, dio con ello. La foto no era de Víctor, sino de un conocido fotógrafo de viajes alemán, parte de una serie sobre Andalucía publicada hacía 5 años. El perfil de Víctor Alonso, el artista becado en Sevilla, era una cuidadosa construcción de mentiras. Con el corazón encogido, Clara llamó a Sofía. «Necesito que vengas a casa. Ya. Es urgente». Sofía llegó al apartamento de su amiga en Villa Crespo con un mal presentimiento. Clara, pálida pero resuelta, le mostró la pantalla de su ordenador. Foto tras foto, prueba tras prueba. El supuesto estudio de Víctor en Sevilla era en realidad la fachada de un bar de tapas concurrido, fácilmente identificable en Google Street View. La prestigiosa beca de arte que mencionaba no existía en los registros de ninguna institución española. Y luego el golpe final. El rostro de Víctor, ese que Sofía había llegado a amar, pertenecía a un arquitecto paisajista de Berlín llamado Klaus Richter, cuyas fotografías personales y profesionales habían sido impunemente saqueadas. El mundo de Sofía se hizo añicos. No hubo gritos, solo un silencio helado que se instaló en el salón de Clara, roto únicamente por los sollozos ahogados de Sofía. La negación, esa fortaleza que había construido con tanto esmero, se derrumbó como un castillo de naipes. La verdad era un monstruo feo y despiadado que la miraba directamente a los ojos. «No, no puede ser», susurró, pero su voz carecía de convicción. Las piezas encajaban con una lógica brutal. Las videollamadas defectuosas, las excusas constantes, el dinero que fluía en una sola dirección. Clara la abrazó fuerte. «Lo siento tanto, Sophie, tanto». Los días siguientes fueron un borrón de incredulidad, rabia y una vergüenza que la consumía. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan estúpida? Ella, una mujer inteligente, independiente. Había entregado no solo su dinero, más de 10.000 euros en total, calculó con horror, sino su confianza, sus sueños, su corazón. Daniel, al enterarse de la magnitud del desastre, reaccionó con una calma que Sofía agradeció. No hubo reproches, solo un análisis metódico de la situación. Intentaron rastrear las transferencias, pero el dinero se había esfumado en una red de cuentas intermediarias y criptomonedas. «Estos tipos son profesionales, Sophie», le dijo con tristeza. «Recuperar el dinero es casi imposible. Lo importante ahora sos vos». Mientras Sofía luchaba por asimilar el golpe con Clara y Daniel como sus incondicionales pilares, el teléfono sonó. Era un número desconocido, internacional. Dudó, pero algo la impulsó a contestar. «¿Mi amor? Sofía, ¿eres tú?» La voz de Víctor, o quienquiera que fuese, sonaba débil, cargada de una angustia que incluso ahora a Sofía le costaba creer que fuera fingida. «Necesito tu ayuda, por favor. He tenido un problema de salud muy grave aquí. Estoy en el hospital. Necesito dinero para el tratamiento y para un billete de avión urgente para volver a Buenos Aires. 3.000 euros, Sophie. Es mi única oportunidad de salir de esta y estar contigo. Por favor, mi vida, ayúdame». Sofía sintió un escalofrío. Era la petición más grande, la más desesperada, la culminación de la farsa. Miró a Clara, que estaba a su lado, y asintió levemente. Habían hablado de esto, de cómo enfrentarlo si volvía a contactarla. «Víctor», dijo Sofía, y su voz, aunque temblorosa, tenía un nuevo filo de acero. «Necesito verte. Hagamos una videollamada. Quiero ver cómo estás antes de nada». Hubo una pausa al otro lado. «Claro, mi amor, claro, pero la conexión aquí en el hospital es terrible». «No me importa, Víctor. Ahora». Unos minutos después la videollamada se estableció. La imagen era, como siempre, de pésima calidad. Un rostro demacrado, apenas reconocible, que intentaba transmitir sufrimiento. Sofía respiró hondo. Clara le apretó la mano. Víctor comenzó, y en lugar de hablar de dinero, Sofía compartió su pantalla. Una a una le mostró las fotos del verdadero Klaus Richter, las capturas de pantalla de la investigación de Clara,
la fachada del bar de tapas en Sevilla. Este también eres tú, Víctor, o este. ¿Y esta es la prestigiosa galería donde ibas a exponer? Se llama Bar Manolo, por si no lo recordabas. El rostro en la pantalla se congeló. Por un instante pareció genuinamente sorprendido. Luego la máscara del actor consumado cayó por completo. La debilidad fingida se transformó en una mueca de rabia. No sé de qué demonios me estás hablando, Sofía. Alguien te ha estado llenando la cabeza de basura para separarnos. ¿No confías en mí? Confianza, repitió Sofía, y una risa amarga, casi un sollozo, escapó de sus labios. Dime, ¿alguna vez te llamaste Víctor Alonso? ¿Alguna vez estuviste en Sevilla por una beca de arte? ¿Alguna vez sentiste algo que no fuera el deseo de mi dinero? El hombre al otro lado de la pantalla la miró con un desdén helado. Eres una ingenua, Sofía. Siempre lo fuiste. Mereces lo que te pasa. Y con un último insulto soez cortó la comunicación. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sofía dejó caer el teléfono sobre el sofá. Y entonces lloró. Lloró por el dinero perdido, sí, pero más aún por la ilusión rota, por la confianza traicionada, por la crueldad de un desconocido que había jugado con sus sentimientos más profundos. Lloró por la soledad que la había hecho tan vulnerable. Clara y Daniel la dejaron llorar, ofreciendo un consuelo silencioso y presente. Cuando las lágrimas amainaron, Sofía levantó la vista. Había dolor en sus ojos, pero también una nueva determinación. Tomó su móvil y con dedos firmes buscó el contacto de Víctor Alonso. Lo arrastró a la papelera y luego apretó bloquear. Un gesto pequeño, digital, pero que se sintió como cerrar una puerta inmensa y pesada. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Hubo días grises, cargados de autorrecriminación y una tristeza persistente. La herida económica tardaría en sanar, la emocional aún más. Pero Sofía no estaba sola. Clara era su sombra, arrastrándola a exposiciones de arte, reales, esta vez, a largas caminatas por la costanera, noches de vino y charlas que curaban el alma. Daniel, con su pragmatismo afectuoso, la ayudó a reorganizar sus finanzas, a establecer nuevas metas profesionales, recordándole su valía y su talento. Poco a poco, Sofía comenzó a reconstruirse. Volvió a pintar, no paisajes oníricos, sino retratos crudos, llenos de una emoción visceral que antes no se atrevía a explorar. Retomó su vieja cámara de fotos, esa que había abandonado tras la traición de Marcos, y empezó a capturar la belleza imperfecta de Buenos Aires, sus contrastes, sus personajes anónimos. Encontró una nueva forma de mirar, más aguda, más consciente. La experiencia con Víctor la había despojado de su ingenuidad, pero no de su capacidad de sentir. La había hecho más cauta, sí, pero no cínica. 6 meses después de aquella última llamada, Sofía estaba en su balcón, el sol tibio de una mañana de primavera porteña acariciándole el rostro. Sostenía una taza de café y contemplaba el jacarandá en flor de la vereda de enfrente, una explosión de azul violáceo contra el cielo diáfano. Su móvil sonó. Era un mensaje de Clara. Escapada a Colonia del Sacramento el fin de que viene, dicen que los atardeceres sobre el río son mágicos y prometo no presentarte a ningún artista europeo misterioso. Sofía sonrió. Una sonrisa genuina, amplia, que alcanzó sus ojos y borró por un instante la sombra de la cicatriz en sus labios. Tecleó una respuesta. Me encantaría. Prepara el mate. Yo llevo los bizcochitos de grasa. Guardó el teléfono y apuró su café. El pasado era una lección aprendida, dolorosa pero necesaria. El futuro un lienzo en blanco, esperando sus propios colores. Y esta vez, Sofía Ramírez sabía, con una certeza tranquila que le nacía desde adentro, que ella, y solo ella, elegiría la paleta.